Un gusto tenerlos en esta emisión del Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y hoy abordaremos un tema que sin duda provocará la indignación de miles de mujeres trabajadoras de la burocracia en el país. Como todos sabemos, en el gobierno de la 4T se han impulsado leyes de paridad y equidad de género para combatir el acoso y abusos laborales. Y de hecho, esta protección jurídica en favor de las mujeres que por décadas padecieron tales atropellos quedó plasmada en los fundamentos de la reforma laboral y de la Ley Federal del Trabajo. Pero lamentablemente, en los hechos, estos abusos y excesos que llegan al extremo de agresiones físicas en público y amenazas de muerte, perviven como muestra de lo mucho que aún queda por hacer para castigar con todo el rigor de la ley a los responsables. Lo que hoy se expondrá aquí es un llamado para que tanto las autoridades y las cúpulas sindicales como la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado se aboquen a cumplir con esta equidad y protección laboral a las mujeres. Y lo decimos porque el caso que abordaremos se relaciona con el actual tesorero de la Central Burocrática, Marco Antonio Sánchez Sánchez, presunto responsable de toda una cadena de abusos cometidos desde 2009 contra María Cristina Ramírez Pérez, trabajadora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Cristina, agradecemos hoy tu presencia en esta emisión y antes que nada, si nos permites, queremos reconocer aquí ante los micrófonos de Cananea tu integridad y valor para venir a denunciar toda la serie de atrocidades que se han cometido en tu contra. Pues estamos seguros que cada vez serán más las mujeres como tú que ya no guarden silencio y alcen la voz contra estos atropellos. Y si te parece, iniciamos esta charla para que le cuentes al auditorio cómo comienza tu relación laboral con Marco Antonio Sánchez. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y poderme dar este espacio para que podamos nosotras las mujeres expresarnos y sobre todo hacer denuncia pública, para que toda la sociedad como nuestras autoridades, ¿sí?, puedan tomar cartas en el asunto, nos escuchen, ¿sí?, que estamos siendo mujeres maltratadas, violentadas día con día. Y lo peor de todo es, o lo incongruente, Leo, es que somos violentadas por los que dicen representarnos, en este caso los líderes sindicales, que dicen defender nuestros derechos, y no es así. Son los primeros agresores en violentar los derechos de las mujeres, como es mi caso, que muchas gracias por este espacio, nuevamente te lo pido, te doy las gracias. Y pues, bien, contestando a tu pregunta, ¿cómo inicia mi relación? Yo trabajaba como secretaria en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es en el 2007 cuando el señor Marco Antonio Sánchez me invita a trabajar con él en el sindicato. En el sindicato, pero me lleva a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, la cual lideré el senador, en ese entonces era senador, el licenciado Joel Ayala Almeida, ¿sí? Él me lleva con él a la FEDSE a trabajar con la idea de que iba a ser su secretaria en esa institución. Sin embargo, no fue así, Leo, no fue así. Realmente, él me lleva, pero estuve un año aproximadamente haciendo funciones secretariales ahí en la FEDSE, y pasando ese año y medio aproximadamente, me lleva a su casa con el pretexto de que se acababa de divorciar y que lo apoyara con sus hijos, ¿no?, que eran 2 niños pequeños, ¿no? Pues yo, acudiendo a su llamado como ser humano, pues dije, bueno, es parte a lo mejor del trabajo, es parte de ayudarlo. Dije que sí, pero no pensé que ese sí se iba a convertir en un infierno, ¿no? O sea, no pensé que él me fuera a humillar, a ofender, a tal grado de llegar hasta la violencia física, ¿no? Y hoy en día a la violencia de muerte, a la amenaza de muerte. Cristina, quiere decir que tú estabas comisionada. El señor te comisiona primero
para que labores con el AFETSE y luego te ofrece que vayas, de hecho, pues a cuidar a sus hijos a su casa. Así es. Bajo una comisión sindical. Así es. Pero por esta remuneración, bueno, por este trabajo que no correspondía a lo que, ni a la comisión ni a tu puesto de trabajo, ¿te daba una remuneración extra? Sí me daba una remuneración, empezó dándome 1,500, a partir como del 2005 por ahí, 2009 empezó a darme 3,000 pesos aproximadamente en ese tiempo. Trabajando en el hogar de este señor, ¿cuál era tu horario de trabajo, perdón? A partir que empiezo a trabajar con él, entraba a las 8 de la mañana y no tenía hora de salida. Podía yo salir a las 8, 9 de la noche, a la hora que el señor Marco Antonio Sánchez llegara a su casa. A veces llegaba a las 10:30, a veces a las 11, a veces a las 9. No tenía hora de salida. O sea, pero no le hiciste ver que, pues, un trabajador normalmente trabaja 8 horas. Así es. Y ahí eran casi que 15, 16 horas. Exactamente, pues a lo mejor esa falta de conocimiento, esa falta de no conocer nuestros derechos, a veces de pronto para otras personas, como es este caso, este líder Marco Antonio Sánchez, pues abusó hasta de mi jornada laboral. Ahí empieza a abrirse la puerta de este infierno. Así es, así es. ¿Qué sigue después, Cristina? Pues bueno, sigue que me incluya a su familia, al cuidado de sus hijos. Yo me responsabilizo, asumo esa responsabilidad a mi forma, a mi manera, ¿verdad? Porque yo no era mamá, no sabía ser mamá, ¿no? Los cuidaba, atendí como un cuidado y nada más. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya me ofendía, ya me humillaba, ya me hablaba con palabras obscenas, ya era una cosa que ya eran confrontaciones, que yo de momento reaccionaba y ya le decía, ¿por qué me trata así? O sea, ¿qué le hago? ¿Qué le he hecho? ¿No? ¿Por qué me trata de esa forma? ¿No? Entonces él nada más decía que si no me gustaba, pues que renunciara, ¿no? Y cuando yo intentaba renunciar porque no me gustaba esos tratos, el señor me amenazaba que si yo le renunciaba me iba a mandar a otro centro laboral, ya no iba a regresar a mi centro de origen, sino me iba a mandar a centros hospitalarios psiquiátricos que se ubican en el Estado de México. Tengo entendido que él, además de tesorero de la FETSE, es líder de la sección 17, entonces tenía esa facultad o este poder de manipular las cosas y poderte mover de centro laboral. Así es, y pues la verdad es que sí le tenía mucho miedo porque sabíamos de historias de otros compañeros, ¿verdad?, que habían pasado por algo similar, en la mayoría también mujeres, ¿verdad?, y que las movió, los removió de los centros a su modo, abusando del poder que la federación le otorgaba, ¿no? Y siempre a nombre del líder de la federación, el licenciado Joel Ayala, él siempre decía, estoy haciendo esto porque el licenciado Joel Ayala me lo solicitó y hay que acatar órdenes. Entonces siempre se pronunciaba en el ejercicio de cada acción que él hacía o abuso sobre algún trabajador, siempre se ocultaba que era atrás de todo el poder de Joel Ayala, ¿no? Cristina, me dices que ya hubo signos de faltas de respeto y signos de violencia. ¿Dónde empiezas ya a ver que pues el señor se está extralimitando como tu jefe inmediato? Bueno, esto empiezo a notarlo cuando me empieza a mandar a viajes con su hijo, a algunas playas, ¿verdad? ¿Es un hijo o 2 hijos? Tenía 2 hijos. 2 hijos de pequeños. Pequeños, sí, uno era en ese entonces de 4 años y la otra niña era de 6 años. Perdona mi curiosidad, ¿el señor era viudo o era divorciado? ¿Por qué él se hace cargo de sus niños? Hasta donde yo sé, se había divorciado. Se había divorciado y ese fue el motivo por el cual él me pide que vaya yo a cuidar a los niños, que lo apoyara en ese sentido, ¿no? De hecho, pues era la institutriz de los niños, entonces. Pues sí, hacía las funciones, exactamente. Entonces te vas de vacaciones con los niños y ¿qué pasa? Bueno, es ahí donde también manda su mamá conmigo, ¿verdad? ¿También cuidabas a la mamá? Pues sí, en los viajes sí me hacía cuidarla también a ella. Y es ahí en ese viaje de Cancún, en el 2009, cuando él me llega en una madrugada, un sábado, ¿verdad?, en el año del 2009,
sin previo aviso, sin decirme que ya llegaba allá, ¿verdad? A vernos. Pues llega agrediendo en donde nos hospedamos, en el hotel donde nos hospedamos, llegó a patada y a grito abierto. Y pues ¿El viaje dónde fue? En Cancún. En Cancún. En el hotel Riviera Maya. Ahí es donde se dan los hechos. Vaya, pues qué mala vida se daba el señor. Sí, exactamente. Riviera Entonces, pues llega el señor golpeando la puerta, yo atiendo porque pues yo no sabía quién podía ser. Cuando empiezo a escuchar sus gritos y era él: ábreme, Cristina, soy yo, el doctor Marco Antonio Sánchez, ábreme. Entró de una manera muy arbitraria, muy violenta, a quitarme a los niños. Ah, caray. Sí. O sea, se portó de manera violenta en frente de sus hijos. Así es. Los niños estaban entre medio dormidos, como que entre atendían y no, porque los niños ya estaban durmiendo. Ya eran casi las 3 de la mañana. ¿Y cuál era el motivo de su enojo, de su ira, pues? Bueno, curiosamente, ese sábado que él llegó en la madrugada, el viernes para amanecer sábado, se había caído su mamá en la playa. Por más que yo quise auxiliarla, no podía, porque yo tenía tomados de las manos a los pequeños y estábamos muy cerca de la playa. Entonces yo tuve que tomar una decisión entre soltar a los niños o atender rápido a la señora, ¿no? Y pues obviamente yo preferí tomar a los niños por su seguridad. Dije, vayan a correr a la playa, se puedan ahogar. Claro. Entonces pues ya lo que hice fue auxiliarme con gente de los servicios de enfermería auxiliar que tiene el mismo hotel, y fueron quien acudió a darme al auxilio, y a la señora igual también. Pero no le pasó nada a la señora, supongo. Pues no, nada más, no pasó de raspones, ¿verdad? Afortunadamente, pero ese fue lo que despertó su enojo del señor, porque yo le informé lo que había pasado. Ok, si me lo permites, Cristina, vamos a nuestro primer corte. Y a nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con Cristina Ramírez Pérez, quien está denunciando la serie de atropellos que como empleada de la FETSE y del Sindicato de Salud sufrió a manos de un funcionario de esta central burocrática y de esta organización sindical. Cristina, sabemos que además de laborar en el domicilio de este señor, como tú dices, a veces te mandaba a viajar y bueno, ya vimos lo que sucedió, porque pues es imposible que una persona cuide a una persona de edad y cuide a dos niños, o sea, no puedes partirte en dos. Claro. Pero ¿cuándo decides dejar de trabajar en la casa de este señor? Y tenemos entendido que no regresas a tu adscripción, que es el Fray Bernardino, sino que nuevamente retornas a la FETSE. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, posteriormente de todas estas confrontaciones que el señor tenía con mi persona y de estas humillaciones que él me hacía, es como yo decido decirle que si no le parecía el modo como protegía a sus hijos o cómo los cuidaba, pues que yo prefería mejor regresar a mi centro laboral. Él me dijo que no podía regresar al centro laboral, que yo tenía que regresar a la FETSE si es que quería ya no asumir la responsabilidad de cuidar a sus hijos, y es como él me regresa nuevamente para la FETSE a ser su secretaria. Pero fue como un poquito así, como algo tramposo, porque en la mañana me mandaba ir a dejar a los niños a la escuela, atender incluso juntas de los niños, y córrele porque tenía yo que hacer funciones en la FETSE, y córrele porque teníamos que regresar por los niños a la escuela. O sea, así fue. Una pregunta, Cristina. Bueno, ¿y el papá dónde estaba? ¿Nunca los cuidaba? Pues no, porque él se dedicaba prácticamente a trabajar. Él era, como bien lo dices, él es el secretario de Finanzas de la FETSE, trabaja muy de la mano del licenciado Joel Ayala Almeida, y también tiene otro cargo en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud,
con el diputado en ese entonces, Marco Antonio García Ayala. O sea, 3 cargos. Sí, tiene 3 cargos. Tesorero de la FETSE. Así es. Dirigente de la sección 17 y aparte el cargo en el Comité Nacional. Como secretario de préstamos. Ah, caray, 3 Así estaba, cargos. 3 cargos. Bueno, pero eso no obsta y el auditorio no me dejará, compartirá conmigo esta opinión. Pues un padre tiene que ingeniárselas, son sus hijos. No puede dejar un padre abandonados a sus hijos así por el trabajo, ¿no? Pues sí, pero como verás, a él no le importaba eso, siempre ha sido el trabajar, el tener, el obtener, ¿verdad? Y siempre el poder ha sido lo que a él le ha interesado. ¿Cuántos años estuviste laborando en su casa? Como, pues ahora sí que como la más sustituta de sus hijos. Sí, mira, sinceramente yo entro con él en el 2007, casi a finalizar el 2007, entro a trabajar con él. Y en el 2008 me mantuvo ahí en la FETSE un poco, pero ya del 2008, casi los últimos meses, me manda a su casa. Entonces, podríamos decir que desde el 2008, a finales del 2008, hasta el 2015, es cuando él me saca del área de su casa totalmente el tiempo que yo llevaba ahí. 7 años trabajando en su casa. Así es. Con estos malos tratos. Así es. Y obviamente por el temor de perder tu trabajo, que era que aguantabas eso. Sí, sí, definitivamente, porque pues bueno, mi vida está hecha en el sur de la ciudad y la verdad bajo esa amenaza que si yo le renunciaba o me iba, que él me iba a mandar al Estado de México. Yo soy mamá de un pequeñito de 3 años y pues bueno, esa decisión, si en algún momento él la tomaba, pues me iba a afectar, pues no solamente de manera económica, sino también de manera para poder estar al cuidado de mi pequeño. Claro. Tenemos conocimiento que cuando decides embarazarte, este personaje como tu jefe inmediato inicia otra serie de injurias y agresiones, no solo contra ti, sino contra tu pequeño hijo. Así es. ¿En qué consistió esa nueva infamia? Tengo entendido que con toda la bajeza del mundo llegó a decirte enfrente de tus compañeros te hubieras buscado algo mejor para mejorar tu raza, lo cual pues es un acto discriminatorio a todas luces. ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente, es cierto, y eso es de las ofensas la menor, porque llegó a decir en el área de mi trabajo donde compartía la oficina con varios compañeros, llegaba él a la oficina gritando que quién era el padre de mi hijo, que saliera, que ya dijera quién me había chutado. Yo creo que son palabras demasiado agresivas, violentas y con una falta de respeto impresionante. Eso a mí me dolía sobremanera. Fue hasta que ya me fastidié porque al principio él me decía que era broma, ¿no? Que no me enojara, pero ya no había un solo día que no llegara a la oficina agrediéndome de esa forma. Y peor aún, involucrando a otros compañeros que son secretarios y líderes de otras secciones sindicales, quienes también fueron testigos de cómo me ofendía delante de ellos, diciéndoles, tú eres el papá, ¿verdad? Por eso le traes el detalle, porque eres el papá, ya brincó, la mantienes porque anda buscando quien la mantenga. A ver, este señor, a los líderes de la FETSE, ¿les hacía estos comentarios de tu persona? Así es. Muy denigrante, muy humillante, eso me hizo sentir muy triste, muy ofendida. Yo creo que ninguna mujer merecemos ese tipo de trato. No, claro que no, esto es un grave delito de acuerdo a las nuevas leyes de equidad de género en este país. Decirte eso enfrente de tus compañeros, pero además, así fuera en privado. Esto es una bajeza increíble. Y esto provocaba que mis compañeros de área pues se empezaran a reír, se burlaran. La mayoría eran hombres, ¿no? Entonces éramos 2 mujeres las que laborábamos ahí con el doctor Sánchez y pues esto hacía o provocaba la burla y la risa de todos mis compañeros, cosa que se me hacía una crueldad, ¿no? O sea, pero este señor no te permitía regresar a tu centro laboral. Estabas amenazada que si le renunciabas, estabas fuera. Así es. Eso es un hostigamiento laboral impresionante. Impresionante. La verdad es que nunca había escuchado yo esta barbaridad. Aquí está un hecho lamentable y palpable.
de los abusos que todavía se cometen en este país. Ahora, Cristina, ¿qué haces ante todo esto? Me imagino que tú te sentías muy sola, no había quien te apoyara, no trataste de buscar, no sé, al dirigente nacional de tu sindicato, al mismo Joel Ayala, decirles, señores, me está pasando esto. ¿No buscaste ayuda? Sí, efectivamente, en el 2017 yo tomo la decisión de esperar que se terminara la comisión sindical que se me había otorgado por parte de la federación para poder regresar a mi centro inicial de origen, ¿no? Yo pensando en llevar la fiesta en paz con el señor Marco Antonio Sánchez, porque todo el mundo lo conoce, es un hombre sumamente vengativo, y eso pues a mí me intimidaba. Yo lo que quería era sí salirme de ahí, porque sabía que no era correcto, no era merecedora de esos tratos, y eso me indignaba en demasía. Entonces dije, yo tengo que terminar con esto. Esperé a que llegara diciembre del 2017 para decirle muchas gracias, yo me regreso a mi centro sindical. Esto en él provocó un enojo tremendo, porque desde ahí empezaron las agresiones, ahora sí, de la palabra, de la violencia de palabra, de ofensas, pasa a la violencia física. Y eso es lo que ya realmente más me preocupó, y es cuando ya se agrava el asunto. Pero tú sí regresas a tu centro laboral. Sí, regresé en el 2018, yo me incorporo nuevamente a ser secretaria del doctor Horacio Reza Garduño Treviño, ¿sí? Subdirector de nuestro hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Yo regreso con él el 8 de enero a trabajar con él. ¿Esa era tu adscripción de origen? De origen, exactamente. ¿Tú regresas ahí a ese cargo? Ok. Si me lo permites, Cristina, vamos a nuestro segundo corte y regresamos con este asunto que pone sobre la mesa uno de los tantos abusos que líderes venales cometen contra mujeres trabajadoras del sector salud en México. Regresamos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Auditorio de Cananea TV, ya estamos de regreso aquí en el Diván de la Utopía, escuchando esta cruenta historia que usted pues está recibiendo a través de nuestras cámaras y que muestra el grado de violencia, machismo y misoginia que ejercen líderes del Sindicato de Salud contra sus agremiadas. Cristina, en el legado de pruebas que aportaste a la producción de Cananea TV, apreciamos una demanda que presentaste en 2018 ante la entonces todavía Procuraduría de la Ciudad de México y Fiscalía, donde hablas de una agresión física, por parte de Marco Antonio Sánchez en tu propio centro de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué este personaje te agrede? Incluso ante innumerables testigos. ¿Qué sucedió esa vez? Bueno, yo me encontraba en mi área de trabajo, en la dirección, en específico en esa área del Hospital Fray Bernardino Álvarez, cuando el señor llega con su comité del sindicato. Lo primero que hizo fue acercarse a mi escritorio, decirme al oído que él no tenía ninguna demanda, que me callara el hocico o me lo mandaba a callar. Yo me sorprendí porque pues yo desconocía de qué me hablaba. Yo no sabía qué era lo que él me decía, que una demanda, que él no tenía ninguna demanda. Pero la amenaza fue muy clara, que si no me callaba, me mandaba a callar el hocico. Entonces eso me preocupó sobremanera. Y bueno, de esto se percata gente que estaba ahí, mismos de su comité, y posteriormente se sale de la oficina de ahí del área de la dirección,
argumentó algunas palabras dirigidas para otras compañeras que estaban igual que yo como secretarias en esa área de la dirección del hospital, dirigiéndose y hablando de otra tercera persona, que era Carlos Ramírez del Corral, que había entrado con gente de derechos humanos y que tuvieran cuidado, que porque esos no eran de derechos humanos y que podrían traer cuchillos y que no los podían clavar. Esas fueron las palabras que ese día él dirigió a todos los trabajadores. Entonces, haciendo mención del señor Carlos Ramírez del Corral. Este compañero hace mucho tiempo fue líder, por lo que yo sé, fue líder sindical también. Y eso fue lo que mencionó, pero eso, y se salió, se fue dirección al área de donde se ubica el sindicato, y es ahí donde yo decido ir a hablar con él para poderlo enfrentar, de preguntarle el por qué me había dicho eso, ¿no? Pero Cristina, en los datos de esta denuncia dicen que él se acerca a ti y te da un golpe en la cara. ¿Cómo fue esto? Sí, lo que pasa es de que yo estaba en el escritorio y cuando yo me levanto a enfrentarlo y decirle, a mí no me va a amenazar, ¿por qué me dice usted que me va a mandar a callar el hocico? O sea, ¿qué pasa? Sacó el rostro, pues ya te dije, y me dio la cachetada. Ni yo me la esperaba. Esto me hizo, bueno, esto fue testigo mi propio jefe del área, y hasta él se sorprendió como diciendo, ¿cómo se permite esto aquí? No puede ser, ¿no? No pude reaccionar en ese momento, Leo, cuando ya se me pasó el trance de digerir lo que había pasado, ¿no? Porque nadie en la vida, ni mis papás me habían pegado de esa forma, como para permitirle a este señor o a este pseudo líder que me hiciera esto. Esto fue lo que me impulsó a ir a la oficina sindical y decirle que qué era lo que estaba pasando. En cuanto él ve que entro al área de la oficina sindical, nuevamente me recibe, me estrella la puerta contra mi cuerpo y mi cara, pegándome y echándome para afuera con ese portazo, ¿no?, tan fuerte que él me dio. Entonces, nuevamente me vuelve a agredir en el área del sindicato, donde había muchos trabajadores esperando hablar con él, ¿no? Y algunos de ellos filmaron esta situación. A ver, golpearte en un centro de trabajo, enfrente de su equipo, enfrente de funcionarios, a ese extremo llegó este señor. Así es. Qué grave. ¿Y qué te dijo tu jefe inmediato, el director, subdirector? ¿Qué me decías? Subdirector de hospitalización, el doctor Horacio Rosa Garduño. Él me dijo que denunciara, que este hecho no podía quedar impune, porque no es posible que el líder sindical vayan y nos golpeen y nos traten de esta forma, ¿no? Eso fue lo que a mí me motivó a ya acabar con este miedo, porque si así sin hacer nada me humillaba, me golpeaba, ya me amenazaba, dije, pues bueno, que valga la pena, por lo menos esto, fui y lo denuncié. Tengo entendido que a raíz de esta denuncia, la autoridad inclusive trató de conciliar y que de hecho se hizo un documento donde el señor se comprometía a respetarte y ya no meterse contigo, pero parece que esto no lo cumplió. No lo cumplió. Las autoridades de la Secretaría de Salud, por parte del Comité de Ética, elaboró una plática donde nos citan a las dos partes para llegar a un convenio, un acuerdo de paz, ¿no? El señor firmó. Yo fui más que convencida a firmar, pues casi fui obligada, porque el mismo comité me decía que ellos tenían la facultad, que si yo no firmaba ese convenio, también ellos tenían la facultad de cambiarme de institución. ¿El comité de la sección 17? No, el comité de ética. ¿El comité de qué depende? ¿De qué? ¿Del comité nacional? El comité de ética y de conducta depende de la Secretaría de Salud, está con ellos adentro. Ah, caray, la misma autoridad te coartó el derecho a que te hicieran justicia. Claro, porque había vínculos ahí ya mafiosos de muchos años, ya que el señor Marco Antonio Sánchez lleva más de 35 años en el cargo. Esta agresión, 2018, ¿en qué mes fue? La agresión fue en junio, el 5 de junio. ¿Y el acuerdo que firman, de qué fecha es? Se da como por, no tengo la fecha exacta, necesitaría acudir ahorita al documento,
pero sí se da como por el 2019, por ahí se da. 2019. Por ahí se da este acuerdo. Y la Procuraduría, o bueno, entonces Procuraduría o Fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué hizo? Bueno, la Fiscalía de ese entonces, ¿verdad? Procuraduría, pues nada más me dijeron que podían levantar la acta de hechos, toda vez que pues como no iba asesinada, ni muerta, ni malherida en tercer nivel, pues que tenía que regresar, yo creo, por la propina, que me dieran una buena para que valiera la pena y pudieran levantar la demanda o la denuncia. No puede ser, o sea, a ese grado. Bueno, ubiquemos al auditorio y a las mujeres de este país que en 2019, en la primavera de 2019, se aprobó la Ley de Equidad de Género, que precisamente busca evitar estas tropelías en contra de las mujeres. Hablamos hoy al sexenio pasado en este contexto, pues. Sí, así es. Sí. Creo que sí, esto se dio antes de que saliera esta ley de la nueva reforma. Este acuerdo se dio antes. Hice mi denuncia ante la Fiscalía. Bueno, entonces era Procuraduría, exactamente. Fiscalía. La hice, pero todavía no entraba esta normativa. Por eso es que no desecharon mi caso y le dieron carpetazo. No prosperó. Ahora, Cristina, tenemos entendido que como señalas, bueno, no se estuvo quieto este señor, siguió hostigando, siguió amenazando, pero ya llegó inclusive al grado de amenazas de muerte. Así es. ¿Cómo se da esto? Porque también tenemos entendido que en tu centro de trabajo han distribuido panfletos ofensivos, libelos, contra tu persona. Y obviamente, pues por ahí está el hilo conductor, ¿no? Pero ¿cómo se dan estas amenazas de muerte, Cristina? Bueno, yo no quise regresar a trabajar con él. Me mandó a muchas personas que trabajan con él, como es el señor Ricardo Medina Olmos, la Leticia Zarza, que también fue otra de las compañeras que fue a hablar conmigo, así como la C. Liliana González Mendoza, que yo tenía que regresar a la FEDSE, que no podía yo seguir ahí en mi centro y que tenía que regresar. Yo me negué en estas repetidas ocasiones, incluso hasta de hablar con el señor. Yo ya no quería nada con el señor, después de tanta agresión, yo ya no quería nada con él. Entonces, al ver estas negativas, pues el señor empezó a armar una serie a organizarse con muchos compañeros que los tiene al interior de nuestro hospital, que operan como si fuera un cártel, porque son golpeadores, son personas que someten a los trabajadores, y pues yo no fui la excepción, ¿no? Me los juntó en varias ocasiones a la entrada del hospital para prohibir que yo entrara a trabajar, a laborar. E incluso fue tanto su manejo que estuvieron a punto de golpearme dentro de la explanada donde está la asta bandera de la institución para donde yo trabajo, el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Estuvo a punto. Si no hubiera sido por el doctor Reza, que salió por mí, ellos me hubieran... El doctor Reza es tu jefe. Es mi jefe. Ellos hubieran hecho de mí, sabrá Dios si yo todavía estaría aquí para contarlo, ¿no? ¡Qué atrocidad! Si me permites, vamos a otro corte. Y auditorio de Cananea, pues creo que no hay palabras para describir lo que estamos aquí escuchando. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Ha sido víctima de explotación laboral, despido injustificado o intimidación, le han reducido el sueldo o lleva varias quincenas sin cobrar, ¿sabe qué? Llegó la hora de no guardar silencio y denunciar su situación ante la lupa de Cananea Noticias. ¿Qué tal? Soy Carla Valderas y le invito a que juntos denunciemos aquí, en Barandilla Laboral, todas las arbitrariedades que usted como trabajador enfrenta. Recuerde, no está solo, porque aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en esta emisión del Diván de la Utopía, donde no podemos sustraernos a tener una mezcla de rabia, de coraje, por lo que estamos escuchando. Una trabajadora que lo único que ha hecho es hacer su trabajo de la mejor manera, que todavía de manera humanitaria se prestó a cuidar a los hijos de un funcionario sindical, pues ha recibido en pago amenazas, insultos, agresiones. Cristina,
¿Qué posición crees que deba asumir el sindicato de salud, el dirigente del sindicato de salud y el dirigente de la FEDSE, Joel Ayala, ante esta situación? Pues yo creo que sí debería de asumir, darnos la protección que nosotros merecemos porque pagamos una cuota sindical, y yo creo que esa es esa es la razón de existir de un sindicato, la protección. Y qué mejor si se la da también a las mujeres. Creo que todos en igualdad de circunstancias y derechos debemos de ser defendidos, ¿no? Claro. Pero en este caso, yo que soy sindicalizada, pues mis experiencias han sido otras. Me he desencantado del sistema, ¿sí? El sindicato no nos ha dado esa protección, al contrario, se ha vuelto el primer represor hacia la mujer, ¿no? Claro. Realmente después de todos estos hechos yo hice público mi denuncia, fui a la FEDSE, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para hacerle de su conocimiento al licenciado Joel Ayala de estos hechos, de estas acciones del señor Marco Antonio Sánchez que estaba ejerciendo sobre de mi persona. Asimismo lo hice con el licenciado Marcos García Ayala, que está en el CEN, que está en el Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores de Salud, para informarle también este hecho, sin haber tenido hasta el día de hoy una respuesta, ¿no? Qué grave esto que los dirigentes que deberían de atender a sus agremiados porque viven de sus cuotas, se crucen de brazos. Así es. Porque esto se llama complicidad, no lo vemos de otra manera. Me asalta la duda, Cristina, ¿por qué tanto rencor, tanto odio de este señor? Me dicen que en la tesorería de la FEDSE se manejan muchas listas secretas, otras les llaman, por aquí tenía el dato, listas especiales, donde mensualmente por años pasaron a cobrar lo mismo funcionarios que políticos y los líderes mismos de la federación. ¿No crees tú que este señor tenga temor de que tú difundas quiénes eran los que iban a cobrar estas prebendas que salían del bolsillo de las cuotas de los trabajadores? Pues yo creo que, bueno, al principio no lo consideraba así, lo consideraba como actos de violencia que formaban parte de su personalidad, de que él es así, es una persona abusiva, es una persona amante del poder, ¿no? Una persona misógino, me atrevería a llamarlo así. No lo veía, pero conforme ha pasado los días y los años, ¿verdad? En este caso ya los años, pues ya me empieza a dar temor que eso sea realmente el meollo de la situación, pueda ser. O sea, sí existen estas listas especiales, ¿sí? Claro que existen, pero es una información pues sumamente confidencial. Que los trabajadores sí podrían pedirle cuentas, pues son sus cuotas. Así es. Cristina, ¿es cierto que también era tal el derroche, o lo es, de que de estos recursos y de la tesorería de la FEDSE se llegaron inclusive a pagar carros del año algunos personajes de la política? Sí, obviamente que sí, se han comprado carros para dirigentes, y los mismos dirigentes pues los dan los utilizan como mecanismos de propaganda, ¿verdad? Y para inducir el voto, en apoyo, para que den continuidad a esta mafia que estamos viviendo los trabajadores, como es el charrismo sindical, que hoy en día pues en todas las instituciones se está viviendo esto. Cristina, hay un elemento también que me llama la atención porque tengo entendido que actualmente hay elecciones en la sección 17 y que este señor en medio de la pandemia, Marco Antonio Sánchez, dijo que ya se iba a retirar, que porque pues, tenía temor de su salud y que renunciaba a la sección 17, y ahora tengo entendido que se quiere reelegir. A ver, explícame qué pasó ahí. Bueno, en el 2020, que inicia la pandemia, existen escritos donde él mismo dice que va a pedir una licencia al cargo, y lo hace hasta en un pasillo, y existen videos de que él en un pasillo, de manera informal, anuncia
que va el señor Celerino Clemente Chávez a ser el encargado de despacho, como si la silla sindical fuera herencias de compadrazgo, ¿no? Y pues no, o sea, eso debió verse... ¿Este señor es su compadre? Es su compadre de cargo, ¿no? De cargo. Entonces, pues esto no puede ser así, toda vez que pues el sindicato, uno de sus derechos, y esto lo viene en los estatutos, es que deben de hacer asambleas para la toma de decisiones, y sin embargo no se da así. El señor en un pasillo dice que va su compadre Celerino Clemente Chávez a ser el encargado del despacho de la sección sindical. Los motivos los dice muy claros, que es por salud, y él se retira abandonando a toda la base trabajadora en momentos de pandemia, en momentos tan difíciles que de verdad la padecimos. Qué cómodo, ¿no? Que esté un líder en el cargo y diga, no, primero mi seguridad personal y que se amuelen los trabajadores, ¿no? Y que Dios los bendiga. Así es. Qué posición tan denigrante, pero bueno. En todo el país, Cristina, se están dando colectivos de mujeres que se están organizando para defender sus derechos y aplicar ordenamientos como la Ley Olimpia y otros más. ¿Contemplas apelar esta solidaridad de estos colectivos para que tu caso, además de los conductos legales, se visibilice ante la sociedad y el país? Sí, yo creo que sí, viendo la situación, que no hay un solo día que no vaya con miedo a trabajar. Yo sí pretendo nuevamente retomar mi caso, Leo, porque es muy feo ir con miedo diario a trabajar. Salir con el Jesús en la boca y decir, he de regresar hoy a ver a mi hijo de 5 años, pues no es cosa fácil. Yo desde el 2017 que dejé de trabajar para el señor Marco Antonio Sánchez, no he tenido un minuto de descanso. Y hablo de la mañana, de la tarde, de la noche, cuidándome, ir a trabajar con miedo, ¿no? Y tan solo el saber que mi hijo de tan solo 5 años solamente depende de mí, porque soy madre soltera, pues se me hace el doble de abusivo por parte de este señor. Claro. Y discúlpame, pero se me quiebra la voz. Cristina, creo que cualquier persona, cualquier ser humano, ante lo que te pasa, es normal tu reacción. Y te lo decimos, creo que va a haber muchas mujeres que se van a solidarizar con esta injusticia. Ahora, Cristina, pedirás a las autoridades que retomen tu caso y se investigue a este personaje. Sí, definitivamente yo creo que es necesario, primera por mi caso, en segunda por los casos que existen, porque sé que no soy la única mujer que ha sido maltratada por este señor Marco Antonio Sánchez. Hay más trabajadoras, en todas la mayoría son mujeres, ¿no? Las que somos maltratadas por este señor. Por eso yo quiero ser la portavoz de todas ellas y de las que pudiesen seguir si no detenemos y si no hay una autoridad que detenga a este señor Marco Antonio Sánchez. No puede ser, yo a veces me pregunto, Leo, ¿qué está pasando? ¿Qué poder tiene este señor? ¿Quién lo ampara? ¿Quién lo apoya de tal manera que nadie nos escuche y que todas las puertas se nos cierran? Mi caso fue expuesto ante derechos humanos y no he tenido una respuesta tampoco de derechos humanos, ¿no? Claro. ¿Quién va a detener a este señor? ¿Quién es este señor? ¿Qué fuerzas políticas están detrás de este señor que lo empodera de esta forma para que sea tan abusivo, ¿no? Entonces, claro que sí voy a recurrir a este tipo de sectores. Ojalá que ahí me escuchen, ojalá y me sumen a sus causas también, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, voy a tocar todas las puertas que tenga que tocar para seguir buscando respuesta a mi denuncia. Que le hagan un mitin allí en el Bernardino para que sepa que las mujeres ya no se van a dejar y que no están solas, ¿verdad? Así es. Cristina, así es. ¿A quién o quiénes hace responsables de la seguridad y de tu hijo tras esta denuncia pública? Bueno, pues yo sí tengo nombres y apellidos y sí lo quiero decir públicamente, porque es necesario. A toda la sociedad, como a todos los trabajadores,
al servicio del Estado. Yo sé que mi caso es uno de los tantos que puedan existir, pero hoy, este día, quiero hacer públicamente responsable si algo pasa sobre mi persona, mi familia, mis pertenencias, al señor Marco Antonio Sánchez Sánchez, secretario de Finanzas de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, así como a la C. Liliana González Mendoza, que es muy su seguidora y forma parte de su equipo, ¿sí?, del señor Marco Antonio Sánchez en la sección sindical del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Asimismo, también vuelvo responsable al señor Ricardo Medina Olmos, que también sé que es otro de sus colaboradores y muy cercanos de él, del cual también he recibido amenazas de muerte. ¿Crees que los líderes del Sindicato de Salud y de la FEDSE deberían destituir a este señor? Sí, claro que sí, deberían de destituirlo. Si es el caso que ellos no aprueban esta conducta tan misógina, tan violenta, tan abusiva de poder, por supuesto que sí, deberían de despedirlo, removerlo del cargo. Gente como él no debe de estar al frente, porque más que hacer un bien nos hace un mal. Y sobre todo deja muy mal parada la imagen de la Federación, deja muy mal parada la imagen del licenciado Joel Ayala Almeida, así como del licenciado Marcos García Ayala. Pero si ellos también son cómplices, como él lo dice a su dicho, que él hace todo esto porque viene con la indicación desde arriba, pues entonces deberían de removerlos a todos. Claro. ¿No? Por último, Cristina, ¿qué mensaje le envías al presidente Andrés Manuel López Obrador para que las autoridades al más alto nivel atiendan tu caso? Eso está muy bien. Pues sí, mire, señor presidente, yo me quiero dirigir a usted. Soy una ciudadana, soy madre soltera. Mi nombre completo es María Cristina Ramírez Pérez. Yo creo mucho en las leyes mexicanas, que nos amparen y nos den toda esa protección, como hasta ahorita la han manifestado en diversos medios de comunicación, que la mujer debe de ser respetada. Yo le pido, a nombre mío y a nombre de muchas mujeres que hemos sido maltratadas, que intervenga en este tipo de actos y que ponga un límite, que ponga un fin y un hasta aquí a este tipo de personas como es el señor Marco Antonio Sánchez Sánchez. Yo le pido que tome este asunto muy encarecidamente, porque de mí depende un hijo pequeño de 5 años, del cual yo tengo la guardia y custodia y la manutención de él. Yo le pido que intervenga antes de que realmente esta voz sea callada. A tiempo, por favor. Le pido que intervenga. Pues auditorio de Cananea TV, vuelvo a insistir, no hay palabras, adjetivos para ubicar una canallada de este tamaño. De mi parte es todo. Agradezco a esta valiente mujer trabajadora su presencia hoy aquí en el Diván de la Utopía, y recuerde que aquí en Cananea TV la lucha de Cristina y de muchas otras mujeres violentadas sigue.